Bien, me confirman por favor si se puede visualizar. Sí se puede ver, Miss. Excelente, muchas gracias. Listo, ya estamos en la semana 12. Hemos visto ya lo que es la frase nominal, su estructura, y vamos a ver algunas categorías gramaticales más que será importante antes de realizar lo que es ya análisis de oraciones. ¿Ok? Muy bien, estas categorías son el adverbio, la preposición y la conjunción. Categorías que también cumplen funciones importantes dentro de los signos lingüísticos, ¿no? Como las oraciones. Ahora, cuando nosotros hablamos del adverbio, este adverbio va a tener diferentes definiciones según el componente de la gramática por donde se le mire, ¿no? Tú ya sabes que cuando hablamos de morfología, estamos hablando de la estructura de la palabra, ¿ok? De la composición de la palabra, de la formación de la palabra. Entonces, la definición del adverbio desde este enfoque será que es una palabra invariable. ¿Recuerdas cuando vimos morfología que habían presencia de morfemas, ¿ok? Que podían afijarse, ¿no? Que podían añadirse a ciertos lexemas y daban más información, ¿no? Creaban en algunos casos nuevas palabras y también había la capacidad de formar nuevas categorías gramaticales. Entonces, desde ese punto de vista, el adverbio sería una palabra invariable porque no admite morfemas flexivos. Y cuando hablamos del morfema flexivo, ¿a qué nos estamos refiriendo? A ver, miren, ya con esta definición estamos recordando lo que hemos visto anteriormente. ¿Qué significa de que no admite morfema flexivo? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? ¿Qué era un morfema flexivo? Mm, Aquellos que denotan género y número. Muy bien, exactamente, exactamente. Entonces, estamos ante una palabra que no admite morfema flexivo. Quiere decir que no se le puede agregar ninguna otra estructura referente a género y número. ¿Correcto? Bien. Ahora, sintácticamente, el adverbio va a ser un modificador. ¿Ok? Va a modificar la información. Específicamente, ¿de qué categorías? Va a modificar al verbo, va a modificar al adjetivo y además también puede modificar a otro adverbio. ¿Correcto? Entonces, nosotros ya sabemos reconocer al verbo. Sabemos reconocer los adjetivos. Estamos ahora aprendiendo del adverbio. Entonces, tú te vas a dar cuenta en el análisis de las oraciones cómo el adverbio es capaz de modificarse a sí mismo también. Y por último, semánticamente hablando, el adverbio va a expresar información, va a expresar ideas. Esas ideas van a ser de acuerdo a la circunstancia, ¿no? Nos puede dar información de tiempo, nos puede dar información de modo, de lugar, de cantidad, de duda, etcétera. ¿Correcto? Entonces, este es el adverbio en su enfoque amplio, palabra invariable, sintácticamente es un modificador de verbo, adjetivo y de adverbio también, y nos va a expresar diferentes ideas. ¿Ok? Entonces, en estas oraciones que nosotros estamos viendo en la parte inferior de cada una de las definiciones, podemos ver la presencia de adverbios, ¿no? Acá dice, Julio comió bastante. El adverbio es bastante, ¿no? Me da información de cantidad. Ahora, yo puedo flexionar esta palabra, chicos, puedo flexionarla, puedo agregarle un morfema para que esta pueda variar o no. No puedo, que es una palabra invariable. Ahí está, con esto nosotros hacemos evidencia de la definición, ¿no? Acá, mira, ayer fueron a la piscina, adverbio, ayer.
de tiempo, ¿no? Me da información de tiempo. ¿Puedo agregarle un morfema flexivo para que pueda variar su significado? No, ni de número ni de género, ¿no? No admite, no permite. Ayer fueron a la piscina. En estas oraciones, así como las anteriores, podemos ver simplemente la información que nos brinda el adverbio, ¿no? Cuando nos dice vino rápidamente, ¿está al lado de qué este adverbio rápidamente? ¿Al lado de qué tipo de palabra? Un verbo. Verbo. Perfecto, está al lado de un verbo, ¿no? Ahora, ¿de qué manera está modificando al verbo la palabra rápidamente? Modo. Claro, claro, porque no es igual decir vino lentamente a decir solamente vino, ¿no? A decir vino rápidamente, vino alegremente. ¿Ok? Entonces miren cómo me está dando más información de la acción. Acá, Angélica es muy alegre. El adverbio es muy. Ahora, ¿qué modifica muy? Alegre. Alegre. ¿Y alegre qué tipo de palabra es? Adjetivo. Adjetivo, claro que sí, me está dando información, ¿no? Del núcleo, ¿sí? Del sujeto. ¿Ok? Me está dando información del núcleo del sujeto, que es este, ¿no? Muy bien, entonces, estamos viendo que alegre ha sido modificado por este adverbio porque desde el momento que me están añadiendo esta característica o esta información, ya alegre ha perdido su significado original, porque no es igual decir alegre a decir muy alegre, ¿no es cierto? Acá se ha intensificado ahora el significado de alegre. Y acá donde dice ella vive bastante lejos, tenemos el adverbio bastante, ¿no? ¿Qué palabra estaría modificando el adverbio bastante? Otro adverbio. ¿Y cuál es ese otro adverbio? Lejos. Muy bien, ¿ves? Entonces, miren la capacidad sintáctica que tiene el adverbio sobre estos tres tipos de palabras. Ahora, en lo que es el plano semántico, ¿no? Podemos ver que tenemos acá pronto iremos a Buenos Aires. ¿Qué información me está dando ahora el adverbio pronto? Tiempo. Tiempo, perfecto. Y cuando dice Alicia cocina bien los mariscos, ahora ¿qué información me da el adverbio bien? Modo. Modo, muy bien. Ahí está. Entonces, hemos analizado rápidamente en este esquema en donde nos dan las definiciones del adverbio, cómo este funciona dentro de la gramática, ¿no? Ahora, el adverbio también tiene una clasificación. Y esa clasificación la podemos ver desde el punto de vista morfológico, desde el punto de vista de su estructura, ¿no? Y también vamos a ver una clasificación desde la semántica, desde el significado que nos brinda el adverbio. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, cuando hablamos del adverbio desde el punto de vista morfológico, este se va a clasificar en tres grupos. El adverbio simple, el adverbio derivado y el adverbio llamado también o conocido como la locución adverbial. ¿Ya? La locución adverbial. Ahora, un adverbio simple tú lo vas a reconocer porque este solo tiene un morfema lexical. ¿Te acuerdas que es un morfema lexical, no?
el eczema, ¿no? El eczema, la palabra base, ¿ok? Entonces, un adverbio simple es aquel que está conformado por un morfema lexical. En esta oración dice, ya he terminado mi examen, profesor Casas. Mira, el adverbio. Está conformado por el eczema base nada más. Por lo tanto, morfológicamente hablando, este se clasifica como un adverbio simple. Acá, Aníbal, hoy hemos trabajado demasiado. Tenemos dos adverbios. El adverbio hoy y el adverbio demasiado. ¿Ok? Ahora, este adverbio hoy solamente está conformado por la raíz. Por lo tanto, se constituye como un adverbio simple. Y en el caso del adverbio demasiado, igual, ¿no? Igual. Entonces, no olvidar que cuando hablamos del adverbio simple, el adverbio simple solo está conformado por un morfema lexical. Adverbio derivado. Derivado. Su mismo nombre lo dice. Nosotros hemos también visto lo que es la composición, ¿no? Y había palabras que se construían por este procedimiento de composición. Bien, entonces, el adverbio derivado va a caracterizarse que porque tiene al final, eso no me ayuda, porque tiene al final, miren, este sufijo, ¿ya? El sufijo terminado en mente. Recordamos, cuando hablamos de sufijo, es el morfema que se le añade después de la raíz, ¿no? El morfema que se añade después de la raíz, después del morfema lexical. Entonces, repito, se va a llamar derivado, ¿ok? Porque constituye, ¿sí? Un adjetivo al cual se le ha añadido al final el sufijo mente. Por ejemplo, ¿no? El adjetivo rápida. Se le añadió a esta estructura lexical el sufijo mente y dejó de ser adjetivo. Perdón, dejó de ser adjetivo y se convirtió en adverbio derivado. ¿Ok? Se le agrega al adjetivo rápida el sufijo mente y se formó la palabra rápidamente, dando entonces paso ahora a un adverbio derivado. Entonces, repito, vamos a analizar las palabras que terminan en mente y obviamente las vamos a considerar como adverbios derivados, ¿no? Cuya base es un adjetivo al cual se le ha agregado un sufijo. Bien, entonces, en Oscar está en casa, probablemente tenemos la presencia de un adverbio derivado. Las locuciones adverbiales se caracterizan porque son ya expresiones que están compuestas por varias palabras, ¿ok? Por varias palabras, no varios morfemas, varias palabras, ¿no? O sea, ¿y qué significa esto? Que vamos a tener todo un grupo, ¿sí? Todo un grupo de morfemas lexicales y que también están compuestos por otros más que se les haya añadido. Pero en conclusión, esta locución nos va a dar una información. Y es una información que usualmente está ligado a lo que es la información de modo, ¿no? Acá, por ejemplo, cuando dice aprender una lengua es interesante, sobre todo la cultura de las sociedades, ¿no? Sobre todo es como decir principalmente, ¿no? Es como decir principalmente, solo que mi construcción no ha sido ahora utilizando una derivación, ¿no? He utilizado un conjunto de palabras, de más de una palabra, que
hace que tenga un significado contextual. Acá, por ejemplo, hizo lo que le pediste al pie de la letra, ¿no? Hizo lo que le pediste al pie de la letra. Es como decir que lo hizo exactamente igual, ¿no? Exactamente igual. Entonces, ¿cómo lo hizo? Al pie de la letra, ¿no? ¿Te das cuenta? ¿Qué debo aprender? Una lengua interesante, principalmente la cultura de otras sociedades. Entonces, las locuciones adverbiales son expresiones compuestas por varias palabras, pero su interpretación es del todo, es todo, es de todo. Ya, no se interpreta por separado. ¿Correcto? Muy bien, entonces, tres clases de adverbio simple, derivado y locución adverbial dentro del enfoque morfológico. Si nos vamos ahora a lo que es el adverbio desde el enfoque semántico, me refiero a el significado, ¿no? Al significado, vamos a ver que existen muchas clases. Pero pues, porque me está dando bastante información, ¿sí? Me está dando información que puede ser de tiempo, que puede ser de duda, que puede ser de negación, que puede ser de lugar, que puede ser de cantidad, etc. ¿Ok? Entonces, yo tengo que deducir qué información me está brindando ese adverbio para yo luego poder clasificarlo semánticamente. ¿Ok? Ahora, la clasificación o la identificación de la clase que yo tenga que hacer va a depender de la pregunta que te hagan en el examen. Te pueden pedir que identifiques el adverbio según la clasificación morfológica o te pueden pedir que identifiques el adverbio según la clasificación semántica. Así que ahí leemos bien. Entonces, adverbios de tiempo, ¿no? Hoy, ahora, mañana, tarde, más. Pueden haber muchos más, ¿ok? Afirmación, sí, con tilde en la i, sí, efectivamente, cierto, ¿no? Adverbio de lugar, aquí, ahí, arriba, lejos, cerca. De negación, no, nunca, jamás, tampoco. De modo, bien, mal, adrede, así, deprisa. Y los puntos suspensivos, repito, que pueden haber más ejemplos. Tú tienes que ahí ya analizar, leer, comprender y deducir si se trata de un adverbio que me está dando esta información. Duda, quizá, acaso, tal vez, posiblemente, y cantidad, poco, mucho, más y muy. Repito, pueden haber muchos más, ¿ok? Pueden haber muchos más. Entonces, ese es el adverbio, ¿ok? Ahora, en este cuadro nos están diciendo mucho cuidado, no te vayas a confundir, ¿no? No te vayas a confundir y vayas a identificar alguna palabra como adverbio y de repente no está haciendo la función de adverbio. Entonces, ahí hay que tener bastante ojo y ya habiendo aprendido varios temas vas a tener esa capacidad de no equivocarte o ser bastante observador, ¿ok? Entonces, mira, por ejemplo, acá tenemos la oración mañana iremos al teatro. Esta palabra mañana, chicos, esta palabra mañana, semánticamente hablando, ¿qué tipo de adverbio es? Tiempo. Bien, tiempo, perfecto. Ahora acá, Joel habló demasiado. Morfológicamente, ¿qué tipo de adverbio es? Modo. Morfológicamente. Simple. Simple, perfecto. Miren, Sí. estoy jugando un poco con las clases, ¿ya? Las niñas están medio cansadas, medio cansadas. Acá, ¿qué tipo de adverbio es morfológicamente?
Simple. Simple también. Entonces, nuevamente nos reiteran que el adverbio modifica verbo, que el adverbio nos indica cómo, cuánto, dónde, por qué, para qué, ¿no? Sucede la acción. Acá nos están colocando algunas interrogantes clave que suelen arrojarnos, ¿no? O que serían preguntas clave para saber la información que me está dando el adverbio. Maestra, ¿Ok? disculpe, ¿y cuál sería un adverbio? Si hay simple, entonces debe haber compuesto. ¿Cuál sería uno compuesto? Las clases del verbo están acá, se las mostré. Simple, derivado y locución adverbial. Estas son las tres clases de adverbios morfológicamente. Sí, pensé que había uno compuesto. Gracias. Ya, no te preocupes. Bien, entonces, y no olvidar que la modificación que el adverbio hace lo puede hacer sobre un adjetivo, ¿no? También, aparte del verbo, y también otro adverbio, ¿ok? Pero ahora acá, miren, dice, pocos comen carne de soya. Pocos comen carne de soya. ¿Esto es un adverbio? No. Pocos comen carne de soya. ¿Esto es un adverbio? No, Chicos. No, ¿por qué? o sea, se puede confundir con, ay, ¿cómo se llama? Con de modo, no de cantidad, pero lo están usando ahí para referirse al sujeto. Claro, si fuera si fuera un adverbio de cantidad, más o menos en ese contexto, la oración hubiese tenido que decir así, ¿no? A ver, para forzarlo un poco, ¿no? Come poca carne de soya, ¿no? O de repente así también, come poco, come poco. Acá en estos casos la palabra poca y la palabra poco, ¿qué función están cumpliendo? ¿Qué categoría gramatical será? Analicemos toda la teoría que te voy dando. O sea, vamos mirando teoría, vamos comparando y vamos respondiendo. Acá, come poca carne de soya o come poco. Estas palabras, ¿qué categoría tienen? Adverbio, Claro, por supuesto, ¿no? Ahora, este adverbio me está dando bastante información. Para empezar, ¿qué información me está dando ese adverbio? de cantidad, Perfecto. Y ahora, ¿qué función estará cumpliendo allí? ¿O qué rol está cumpliendo en cuanto a la relación con otra palabra? ¿Estará modificando alguna palabra? el verbo, Muy bien, está modificando verbo, claro, ¿no es cierto? Está modificando verbo. Está modificando el verbo. ¿Ya ven? Ustedes solitos me van diciendo toda la información. ¿Ok? Listo. Entonces, acá sí estamos viendo que la palabra poca, la palabra poco, sí se comporta como un adverbio, pero en este caso, como ya lo dijeron las compañeras que han participado, pocos está simplemente reemplazando, ¿no?
Está reemplazando personas. Entonces dice, pocos comen carne de soya. Ya no es un adverbio esto para nada. Esto es un pronombre. ¿No? Lo mismo dice acá. Muchos se identifican con esa canción. Muchos, está reemplazando persona, pronombre. Demasiados ingresaron por esa modalidad. Reemplaza pronombre. Además, suelen también estar obviamente acompañados por el verbo, ¿no? A ver, ahora, dame o denme, chicos, una oración en donde la palabra mucho, mucha, muchos, a ver, se comporte, no, mucho, mucha, ¿no? Se comporte como adverbio. Compraron muchas cosas. Compraron muchas cosas. A ver, miren, a ver, compraron muchas cosas. Y lo voy a además cambiar, mira, lo voy a cambiar, muchas cosas compraron. A ver, un ratito, vamos a ponerle un fondo blanco. A ver, acá esta palabra muchas se está comportando como adverbio. ¿Sí? ¿Sí, chicos? Sí, profesora. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué se está comportando como adverbio? A ver, denme una razón para yo estar segura de que es un adverbio. Porque modifica al verbo. ¿Está modificando el verbo? ¿No cambia de No, significado? No está modificando el verbo. ¿Qué está modificando? a un sustantivo. Ya, entonces es adverbio. No, ¿Un adverbio puede modificar un sustantivo? No, No. ¿Entonces es no, adverbio? no. 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 Entonces, ¿qué función tiene? ¿Cómo se llamaban estas palabras que podían modificar sustantivos? Determinante. Determinantes. Y acá está el ejemplo, miren, acá. Te esperé mucho tiempo o mucho tiempo te esperé, ¿no? Acá tiempo está siendo de sustantivo y está siendo modificado por mucho. Entonces, ¿qué función está cumpliendo la palabra mucho de determinante? Y el ejemplo que me dieron es prácticamente igual, ¿no? Tiene más o menos el mismo contexto, ¿no? Estoy utilizando la palabra muchas para modificar el sustantivo cosas. Es un determinante, ¿sí? Numeral indefinido. Ahora, si yo hubiese escrito, a ver, un ejemplo con mucho, pero no quiero usar verbo. No se me ocurre nada ahorita con adjetivo, de repente ustedes, pero por ejemplo, ¿no? Él corrió, no, él estudió mucho, ¿no? Él estudió mucho para ingresar. ¿Ves? Acá la palabra mucho se está comportando como qué ahora. Adverbio, Ahora sí, ¿no es cierto? ¿Por qué? porque modifica el verbo estudió. Modifica el verbo.
Ajá, ¿ves? Entonces, cuando ustedes les pidan analizar ¿cuántos adverbios hay en este texto, no? No vayan a hacerlo de manera superficial, o sea, ya, esta palabra es adverbio, mucho. Esta palabra es adverbio, poco. No lo hagas así porque puede ser que esa palabra no esté comportándose como adverbio ahí, no tendrías por qué contabilizarla. Vas a tener que hacer esto que estamos haciendo ahora. Analizar. ¿Ok? O sea, tenemos que analizar si realmente se está comportando como un adverbio. Usualmente en las preguntas que te hacen para identificar categorías, ¿no? Te colocan a propósito textos en donde hayan palabras homónimas, pero que tengan diferente significado. ¿Por qué? Porque lo que quieren hacer es ellos verificar que realmente tú conozcas esa información, pues, ¿no? Entonces, ahí mucho cuidado. Estamos viendo entonces que los pronombres, hay pronombres que pareciera que fueran adverbios, pero no lo son, ¿no? Además, hay que recordar una cosa. Miren acá esto. Esta palabra, este morfema, ¿qué morfema es? Este morfema, miren. Flexivo. Flexivo. Y el morfema flexivo, ¿qué información me daba? Género y número. Ya, ¿y los adverbios aceptan morfemas flexivos? No. No. No aceptan. Otro punto, ¿no? Entonces, ¿yo cómo me aseguro de responder bien mi pregunta? Porque estoy entendiendo teoría. Estoy entendiendo teoría. ¿Ok? Entonces, sí tenemos que acordarnos definiciones cuando tengamos dudas. ¿Ya? Ahora acá, vino con su medio hermano. Medio hermano. Acá también esta palabra hermano es un sustantivo. Por lo tanto, esta palabra medio, ¿sí? Ya no está funcionando como para determinante, perdón, como adverbio. Acá, comió poco panetón. Modifica a panetón. Comió poco panetón. Está modificando a panetón. Si dijera comió poco, modifica al verbo, ¿no? Pero está hablando del poco panetón que comió, ¿no? Acá, sustantivos. Dice, es una mañana hermosa. Miren, acá también, pues, ¿no? La palabra mañana es un adverbio acá. La palabra mañana, para nada, ¿no es cierto? ¿Qué categoría tiene la palabra mañana? ¿Qué categoría tiene la palabra mañana? Sustantivo. Sustantivo. Claro, sustantivo. Chicos, un momentito, por favor. Ya, listo, gracias. Ahora, miren, yo también si lo veo de manera superficial, yo digo, mañana, adverbio. Esa palabra mañana, ¿en qué caso podría comportarse como un adverbio? A ver, creen una oración con la palabra mañana y que la palabra mañana se esté comportando como un adverbio. Mañana iré a casa. ¿Cómo? Te esperaré mañana. La esperaré mañana. Claro. La esperaré mañana. Claro. Ahora, ¿por qué es adverbio acá? ¿Por qué? Porque está modificando el verbo. Modifica el verbo. Muy bien, señorita. Muy bien. Perfecto. ¿Ves? Ya lo estamos captando. Acá, le dio el sí para casarse. Esta palabrita sí
esta palabrita así, mira, hasta tilde tiene, porque claro, el adverbio sustantivado, o sea, el sustantivo finalmente, que sirve para denominar a la afirmación adverbial, se escribe así. Pero está funcionando como un nombre acá, ¿no? O sea, como un sustantivo. Ahora, esa palabrita sí, ¿cómo yo la convierto a un adverbio? Sí, ¿Cómo iré. la... Sí iré. Ajá, sí iré. Sí iré, pues. Ahora ahí es adverbio. Perfecto. Y acá hizo el bien en esa comunidad. Hizo el bien en esa comunidad. Nuevamente tenemos un sustantivo, ¿sí? Que está siendo determinado o modificado por el artículo el, al igual que acá, ¿no? Los sustantivos son modificados, son determinados, especificados por los determinantes, que pueden ser artículos, que pueden ser demostrativos, que pueden ser numerales indefinidos, etcétera. ¿Ok? Entonces, este cuadrito, chicos, por favor, ténganlo en cuenta para no equivocarnos al momento de identificar diferentes categorías gramaticales que tal vez se puedan escribir igual, pero que están cumpliendo diferente función. Por favor. Listo, entonces ahora sí. Hoy no. A ver, un ratito, déjenme. Voy a dejar de compartir porque parece que los ejercicios tienen clave, ¿ya? Para que no vean las claves y pueda ser más real el ejercicio. A ver, un ratito. Voy a dejar de compartir. Listo, tenemos dos ejercicios. Vamos entonces a leerlo y vamos a resolverlo, ¿ok? Para ir midiendo cuánto vamos comprendiendo. Dice que elijamos la alternativa que presenta más adverbios, ¿ok? Chequea, por favor, ¿qué alternativa presenta más adverbios? Muy bien, la alternativa 1 dice, a ver, mamá, ya no deseamos comer pollo. B, ella sí estuvo aquí, aunque ahora lo niega. C, no sabía que Eric ya tenía 2 hijos. D, quizás trabajemos aquí toda la noche. E, nos vemos en la universidad, Esteban. Bien. ¿Cuál tendrá más adverbios? Vamos haciéndolo uno por uno, ¿les parece? A ver, alternativa A. Me van diciendo cuál es adverbio. ¿Mamá es adverbio? No, No, Ok. ¿Adverbio ya? no, No, ¿No? no, ¿Ya sería adverbio, chicos? no, 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 ¿Qué es entonces si no es adverbio?
Sí es, Miss. Sí es adverbio, ¿no? Bien, ¿habrá algún otro adverbio? No. El no. ¿El no? Sí, el no. Ok, Sí, perfecto. el no. ¿Hay más o ya no hay más? Kiara, ¿qué tal? Ya no hay más. ¿Por Ya no qué hay ya más. es adverbio? ¿Qué información me está dando ya, chicos? En ese contexto que dice, mamá, ya no deseamos comer pollo. ¿Qué información me está dando ya en ese contexto? Tiempo. 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 Vamos a ponerlo por acá. Tiempo. Ahí está. Vamos con la B. Ella sí estuvo aquí, aunque ahora lo niega. A ver, identificamos adverbios. ¿Hay adverbios o no hay? Sí, A ver, ¿cuáles serían? sí, Sí. ¿Algo más? aquí, Aquí, Aquí. ¿Algo más? No. ya no. ¿No? ¿Ya no? ahora, Ahora. Ahora. Claro, porque me está dando... ¿Qué información me da ahora? Tiempo, Tiempo. ¿No es cierto? Bien, seguimos mirando, ¿ya? A ver, en la C, ¿hay adverbios en la C o ya no hay? ya ¿Ya? ¿Algo más? y no. 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 ¿Algo más? No hay, ¿no? Ya. D, adverbios. Aquí. Aquí. ¿Algo más? Ay, perdón, me dijeron aquí. Ya. Quizás adverbio. Sí. Ok. ¿Algo más? Y en la E, ¿cuáles serían adverbios? Miss, y no podría ser. Ah, no, no, disculpe, disculpe. Ujú. En la E, ¿hay o no hay adverbios? No hay. No hay, no hay. Entonces, ¿cuál sería la alternativa que tiene más adverbios? La B, La B. Más adverbios, ¿no? Muy bien, chicos. Vamos a continuar entonces con la pregunta 2. La pregunta 2 dice, marque las alternativas o la alternativa en la que se ha subrayado correctamente el adverbio. Quiere decir que han subrayado palabras que no debían, ¿no? Claro que a propósito para que tú puedas identificar el error. Bien, entonces, a ver. A. Ramón duerme como un bebé. B. Como hacía calor, me tomé un helado. C. Ya te había contado lo que pasó con Luis. No. ¿Ya te había contado lo que pasó con Luis? D. Pocos médicos auscultan bien al paciente. E. Enrique ya baila, ya canta música andina.
marqué las alternativas en la que se ha subrayado correctamente al adverbio. La B. ¿La B? Como hacía calor, me tomó La un E. helado. ¿La E? La E. La E. Ya. La E, ¿por qué no? Porque es esto que tú ves acá, esta construcción que tú ves acá, corresponde a una conjunción distributiva. Distributiva. Entonces, funcionan así, ¿no? Como que en paralelo. Ya baila, ya canta. Y es una conjunción que alterna acciones. ¿Ves? Acción 1, acción 2. Entonces, lo vamos a ver justo al final, cuando toquemos conjunción. Entonces, por esto, no. Lo descartamos. Ahora, La ¿por qué C. la C? Claro, la C. La C. Ya. ¿Qué más descartaríamos? La D. Claro, ¿por qué descartaríamos la D? Porque, Porque me porque marca pocos sustantivo. actúa como determinante. Claro, porque pocos actúa como determinante del sustantivo médicos. Ujú. Entonces, entre estas dos, ¿con cuál me quedo? Analiza contexto, ¿ya? O sea, analicemos todo. ¿Cómo se está comportando esa palabra? ¿Qué información me está dando? O sea, ¿cómo está funcionando ahí? La B. ¿La ve? ¿Por qué la ve? Esa palabra como está funcionando como un adverbio. Esa palabra está funcionando como un enlace, ¿no? Como una conjunción, ¿no? Está diciendo la razón de la por cuál se tomó el helado, ¿no? Entonces, ¿podríamos decir que es adverbio? Mm. No, no es cierto, porque para determinar que sea un adverbio, tendríamos que evaluar todo lo que hemos hecho anteriormente, ¿no? Cómo está funcionando en cuanto a la modificación de alguna palabra y qué información me está dando. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, acá en la C, ¿qué información me está dando? Información de tiempo, ¿no? Inmediato. En el caso de la B, es como decir, me tomé un helado porque hacía calor. Entonces no lo voy a tomar tampoco. Y en el caso de la... En el caso de la... No modifica el verbo. No modifica el verbo. ¿O sí modifica el verbo? ¿Modifica el verbo o no modifica el verbo?
Está No. actuando también. No, no está modificando el verbo, ¿no? Entonces lo voy a tomar. No lo tomo. Entonces, de eso se trata, chicos, de ir identificando, pero analizando el comportamiento, ¿no? Vamos a ir analizando el comportamiento de las palabras. Ahora, la preposición, que es la siguiente categoría gramatical que nos toca comprender, también es una palabra invariable. O sea, de hecho, que la preposición, el adverbio y la conjunción, las tres, morfológicamente hablando, son palabras invariables, porque no me aceptan, no me permiten morfemas flexivos, ¿no? Que tú ya conoces. Pero la preposición, a diferencia de la conjunción, ¿sí? Que sintácticamente es un modificador, la preposición lo que hace es actuar como enlace, ¿ok? Actúa como un enlace que subordina otras palabras u otra información. Ya lo vamos a ver con ejemplos más reales. Y su significado es contextual. Quiere decir que esa misma palabra, esa misma preposición, puede cambiar de significado en otro contexto. O sea, no siempre va a tener el mismo significado. Así se escribe igual. ¿Ok? Entonces yo puedo tener la preposición a en diferentes oraciones, pero esa preposición a no siempre no me va a dar la misma información. Por eso el significado depende, acá dice, ¿no? El significado depende del contexto. ¿Sí? Depende del contexto. Ahora, ¿cuáles son esas preposiciones que tienes que aprenderte? Son a, ante, bajo, contra, de, desde, en, entre, hacia, hasta, para, por, según, durante, mediante, sobre, sin, tras, pro, con. ¿Ok? Entonces, no te olvides esas preposiciones. Si quieres, como jugando, te las puedes aprender, ¿no? O en el análisis te vas a dar cuenta de que es una preposición. ¿Correcto? Entonces no te olvides a, ante, bajo, contra, de, desde, en, entre, hacia, hasta, para, por, según, durante, mediante, sobre, sin, tras, pro y con. ¿Correcto? Preposiciones, no proposiciones. Preposiciones, ¿ok? Proposición es una idea, ¿no? La proposición es un juicio, así que no confundamos. Las proposiciones tienen verbos, son construcciones, ¿no? La preposición es una de esas palabritas antes mencionadas. Ahora, estas preposiciones también van a tener una clasificación morfológica según su estructura, ¿ok? Según su estructura. También tienen una clasificación morfológica según su estructura. Y esa clasificación es la siguiente. Vamos a tener preposiciones con un lexema y se van a llamar simples. Un lexema, ¿ok? Un lexema. Vamos a tener las preposiciones contractas. Contractas. ¿Por qué contractas? Porque vamos a ver que haya habido una fusión, ¿ya? Ha habido una fusión de lexemas. Se han juntado. Y vamos a tener también las locuciones preposicionales. Locuciones preposicionales. Y cuando tú escuches locución, tú ya sabes que se compone por más de una palabra. ¿Ya? ¿Ves? A base de, debajo de, delante de, por medio de, en lugar de, junto a, encima de, en vez de acuerdo con, por debajo de, frente a. Locución, más de una palabra, pero recuerda que todas estas tienen la función, ¿sí?, de enlace subordinante. Muy bien. Entonces, nos quedamos con palabras clave, ¿sí? Simples, un lexema. Contractas, fusión de lexemas.
Y locuciones preposicionales, más de una palabra, ¿sí? Más de una palabra. Ahora, la preposición también se clasifica semánticamente y es lo que te decía. Es lo que te decía en cuanto al significado, va a depender del contexto, ¿ok? Del contexto. Entonces, miren, acá tenemos la preposición a, ¿sí? La preposición a. Y vamos a ver que la preposición a puede en un contexto significar dirección, tiempo, causa, precio. Y de repente más. Entonces acá dice, se fue a Megaplaza, dirección, ¿no? O sea que va en camino a. Nos vemos a las 5, tiempo, ¿no? El tiempo. Lo solicitaré a tu pedido. La causa, la razón, ¿no? La razón, ¿no? Porque se lo pidió. Compré este coche a 400 soles, precio, ¿no? Ahora me sirve para identificar precio, costo, ¿correcto? Entonces, mira cómo es netamente contextual y claro, contexto significa de que las otras palabras que están en el entorno de esta preposición me van a ayudar a identificar cuál es el significado. Ahora, veamos la preposición con. La abrió con una bomba. Perdón, con una comba. Ok, acá la preposición con ahora me está dando, ¿qué cosa? Información de instrumento. Y obviamente lo deduzco por el contexto. Anaí vive con su novio. Información, compañía. Lava con cuidado. Información, modo. Modo. Vamos con la preposición de. Mira, el sillón es de cuero. Ahora me da información de materia. Hablaremos de salud pública. Ahora me da información de asunto, ¿no? El asunto, de lo que van a hablar. Causa. Se desvaneció de dolor. Causa. El por qué. La casa de Ruth está cerca. Ahora este de indica pertenencia. Ahora este de indica pertenencia. ¿Correcto? Entonces mira cómo una sola preposición va cambiando de significado por el contexto lingüístico de donde ésta está apareciendo. Sigamos. Preposición en. Preposición en. Fuimos a la comunidad en moto, medio. El medio, por dónde me estoy yendo, ¿no? ¿Mediante qué me estoy yendo? Su mascota está en el balcón, el lugar. Hablemos en voz baja, el modo. Para. Preposición para. La reunión se programó para el viernes. Ahora me indico tiempo. Destinatario. Traje este pastel para el cumpleañero. Es para destinatario. Y otro ejemplo más con la preposición por. Otro ejemplo más con la preposición por. La premiaron por ser buena investigadora. Causa. La obra fue interpretada por un peruano.
agente, ¿no? Porque me están diciendo la persona, quién lo hizo. Y ellos se comunican por Facebook, medio. Muy bien, chicos. Entonces, tener en cuenta entonces que la preposición va a tener un significado contextual. La preposición es un enlace subordinante. Profesora, Y, sí, adelante. cuando hay estructura al, del, de contractas, ¿eso es parecido a los determinantes? Ah, ya, me había pasado esta parte. Qué bueno que me preguntaste. Miren, chicos, cuando tú veas al, ¿no? Y del, y te hagan una pregunta para identificar preposiciones, tú tienes que tomarla como preposición, porque dentro de esta se encuentra la preposición a, pues. Acá está, ¿ves? Mira cómo se formó. Se formó por la preposición a más el artículo el. Ahora, si te preguntaran o si te dijeran, haya todos los determinantes que encuentres, ya, ok. También vas a decir que es un determinante. ¿Por qué? Porque dentro de esta fusión está el determinante el. Lo mismo con del. Se formó por la preposición de más el artículo el. Entonces, dependiendo de la pregunta, yo tendré que tomarlo a ambos, tanto como preposiciones o determinantes. ¿Ok? Muy bien, chicos. Perfecto. Vamos entonces a ver si hemos entendido y vamos a identificar lo siguiente. Bueno, dice acá, subraye las preposiciones, dice. Subraye las preposiciones, escriba a la derecha el significado que expresan en cada contexto. ¿Ves? El significado que expresan en cada contexto. ¿Sí? Significado contextual. Ok, entonces, dos tareas. Primero, identificar las preposiciones y luego ubicarlas en una clasificación X. ¿Correcto? Una clasificación X. Muy bien. Vamos a leer la primera que dice, el sábado iremos a la Biblioteca Nacional. A ver, el sábado iremos a la Biblioteca Nacional. La preposición ahí, ¿cuál será? A. A, Muy bien. Ahora, en ese contexto, esa preposición a, ¿cómo la podemos clasificar semánticamente? ¿Qué información me lugar. está dando? lugar, Dirección. Ya, parecido. Había un ejemplo parecido en la teoría. O sea, Dirección. especifícalo. ¿Cómo? Dirección. Dirección. Claro. No, o sea, especificándolo más, me está indicando dirección, ¿no? Si lo especifico más, dirección. Muy bien. Vamos ahora con la B. Por su retraso perdió el vuelo hacia Lima. A Hacia. ver, preposiciones. Hacia. Hacia. ¿Algo más? Por. Por. Ya, muy bien. Entonces, empecemos con el por. Por su retraso, dice. Entonces, ese por, ¿qué información me está dando? causa,
Bien, causa. Ahora dice, perdió el vuelo hacia Lima. Dirección. Dirección. Muy bien. Vámonos con la C. El hombre vive sin opulencias, pero es feliz. Pero, Pero es una conjunción adversativa. Ya la vamos a ver en adelante. Bien, entonces en la C, el hombre vive sin opulencias, pero es feliz. Descartamos pero porque pero es una conjunción adversativa. ¿Cuál nos queda? es Acuérdense, a ver, les enseño rápidamente nuevamente el... ¿No hay? ¿No hay? Sí. Mira, sí está. Chequeen, sí, chequeen. sí. Sí. Eso, muy bien. Sin. Entonces, podríamos indicar contextualmente qué significa. ¿Qué información creen ustedes que está dando? A ver, deduzcan. Claro, acá esta pregunta es como que abierta, ¿no? O sea, para escuchar tu respuesta, tu deducción. De repente, si me ponían como que alternativas, era tal vez más rápido orientar a una respuesta, pero acá, en esta pregunta, se está apelando a que tú puedas colegir qué información me da y que lo digas con una palabra, ¿no? Sin, Cantidad. ¿qué significa sin? Sin. Sin, ¿qué significa? Tú usas la palabra sin varias veces. Ya, ahora en ese contexto, el hombre vive sin opulencias, pero es feliz. Esa palabra sin significa, por ejemplo, carencia, ¿no? Esa información me está dando. Bien, vamos con la D. Ellos no se vieron más tras la discusión. Tras. Tras, perfecto. ¿Y cómo podríamos nosotros, con qué palabra podríamos expresar el significado? Se tras la discusión. O sea, discutieron y ya no se vieron más. Consecutiva. Pos, Posterioridad. Posterioridad. sí, posterioridad. Y rentaba un cuarto por la universidad. Por. Ajá. Ya, acá lo han hecho como para marearte un poquito, ¿ah? A ver, quiero saber qué opinas de esto, qué significado será. Causa. Causa. Rentaba un cuarto por la universidad. Lugar. Está más cerca al lugar, ¿no? Porque está dando a entender por los alrededores, ¿no? ¿No es cierto? Pero claro, puede uno como que pensar que es la causa. Sin embargo, si uno precisa bien y lo lee nuevamente, te das cuenta que está más orientado al lugar. Vámonos con la pregunta 2. Bien, en esta pregunta 2 nos dicen que en el enunciado los monocitos son un tipo de glóbulos blancos que luchan contra determinadas infecciones.
y ayudan a otros leucocitos a eliminar tejidos muertos o dañados, destruir células cancerosas y regular la inmunidad contra sustancias extrañas. La cantidad de proposiciones asciende a, ya, acá tienes que contar y tienes que analizar. No vaya a ser que te estén colocando una palabra, ¿no? Que parezca y no sea realmente una preposición, aunque no creo, ¿ah? Eso suele pasar más con los adverbios. Bien, entonces vamos identificando los adverbios. A ver, ¿los sería adverbios? No, No, monocitos tampoco, son tampoco, un, no, 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 tipo, no, no, de, sí, 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 perfecto. Glóbulos, no, blancos, tampoco, que, no, luchan tampoco, no, contra, sí, 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 bien. Perfecto. Determinadas No, no, infecciones no, y no, ayudan no, no, a, sí, sí, sí. Otros no, leucocitos no, a, sí, sí. Eliminar no, tejidos no, no, muertos no, o no, dañados, no, no, destruir no, células no, cancerosas no, y no, regular no, la no, inmunidad no, contra, sí, 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 sustancias no, no, extrañas. no, Entonces, no, ¿cuál es la respuesta? la B, La B. Muy bien, chicos. 5 preposiciones. Miren, acá está ahora el esquema de las conjunciones que aparecieron, ¿no? Aparecieron algunas conjunciones en los ejemplos de preposiciones y que por ahí, o de adverbio también me parece, y también ahí como que nos confundimos un poquito. Ah, en el ya, ¿no? En la distributiva, por ejemplo, y por ahí el pero. Entonces, la conjunción también es una palabra invariable, no te acepta morfemas flexivos. ¿Y cómo funciona? Va a funcionar en oraciones coordinadas y en oraciones subordinadas, que es uno de los temas finales del ciclo, ya de estudio de la pre. Entonces, ¿por qué aparece en oraciones compuestas? Porque justamente su función es unir, es enlazar, es un nexo de ideas, un nexo de proposiciones, ¿ok? Ahora, ese nexo puede simplemente estar uniendo dos ideas que tienen el mismo nivel sintáctico, o cómo puede estar uniendo dos ideas en donde una de ellas depende o nace de la otra. Y si nace de la otra, esa otra es la principal. Entonces, por eso es que habla ahí de nexo coordinante o subordinante, porque el nexo puede o coordinar dos ideas, repito, del mismo nivel sintáctico, o puede enlazar otra idea, pero repito, como nace de la principal, se convierte en una subordinada. Es básicamente por eso el nombre, ya de subordinante y coordinante. Ahora, estas conjunciones me expresan información, claro. El contexto también me va a ayudar a poder yo colegir
qué tipo de conjunción es semánticamente hablando. Entonces, esa conjunción me puede estar dando una explicación o puede dar lugar a una explicación, a adicionar información, a unir información, a comparar información, a dar a conocer la causa, a dar a conocer el requisito de algo, a dar a conocer el fin, el propósito, a dar a conocer cuál fue el efecto, ¿no? La consecuencia, lo que originó, lo que trajo, etcétera. Entonces, tú te vas a ir dando cuenta cuando analices este tipo ya de oraciones que tienen presencia de conjunciones, de qué información te están expresando, te están brindando. Ahora, lo que estás viendo acá es ya un adelanto, ¿no? El prerequisito para poder luego, más adelante, seguir viendo con el análisis de oraciones compuestas. ¿Correcto? Entonces, una conjunción también va a tener una estructura, ¿ya? Y esta estructura de la conjunción va a darse también como simple, porque también está formada por un lexema. Date cuenta que todo tiene como que la misma dinámica, ¿no? Y cuando está formada por varios lexemas, locución. Yo te dije, ¿no? Que la locución siempre está referida a más de una palabra. Siempre. Entonces, una conjunción simple, ¿sí? Un lexema, una palabra, y, ni, o, pero, que, sí, aunque, etcétera. Una locución formada por más palabras, ¿no? Sin embargo, es decir, no obstante, para qué, por lo tanto, entre otras más. Muy bien, entonces, este tipo de conjunciones van a tener también una clasificación, ¿ok? La clasificación también está ligado a lo semántico y a lo sintáctico porque finalmente está ligado al análisis, ¿no? Y vamos a tener conjunciones que suelen aparecer solo en oraciones en donde las ideas están coordinadas, ¿ya? Están coordinadas porque tienen el mismo nivel sintáctico. Una no nace necesariamente de la otra ni depende de la otra, ¿ya? Entonces, vemos acá su calidad de enlace, ¿no? Su calidad de enlace. Y además, ¿qué está queriendo hacer, no? Cuando yo digo, el bebé llora que llora. Simplemente acá tengo una primera proposición, mira, una primera idea tengo acá, ¿no? Y estoy agregando otra idea más, ¿qué es esto? Llora. O sea, estoy reiterando la acción nuevamente, ¿no? Entonces, ¿para qué utilicé el qué? Para agregar más datos, para repetir la información que había dado, ¿no? Llora que llora, ¿no? Estos que están acá y ni y que suelen aparecer en oraciones en donde yo simplemente lo que hago es agregar más información. Copular. ¿Sí? Copular. Pero en el caso de la distributiva, que ya habíamos visto un ejemplo en un ejercicio que tocó, esas actúan como que en paralelo, bien, hora. Y vamos a tener la presencia de acciones, ¿no? Reiterativas, ¿no? Lo que me está haciendo es distribuir acciones, ¿no? Una acción, luego otra acción y así, ¿no? Por ejemplo, acá, ¿no? Bien toca la guitarra, bien toca el cajón, ¿ves?
Está ordenando mis acciones. Ya lava, ya plancha. ¿Sí? Ya lava, ya plancha, o ya seca, o ya dobla, ya plancha, ¿no? Más coherente. Ya dobla, ya plancha. ¿Ves? Entonces, las distributivas que están, ese es como que su formato. La conjunción, la acción, la conjunción. ¿Ok? En el caso de la disyuntiva, su mismo nombre lo dice. Es opción. Opción. Entonces, acá dice, tiene la capacidad para coordinar o dialogar. Tenemos esta primera proposición y luego tenemos otra proposición. Recuerda que las acciones son ideas, ¿ya? Y que tienen, obviamente, el sujeto que puede ser tácito, por eso es que a veces no aparece. O en el contexto me estoy dando cuenta que están añadiendo sí, información, o ya sea para copular datos o ya sea para elegir, ¿ya? Entonces acá tiene la capacidad para coordinar o la capacidad para dialogar. Estoy unida. Para elegir una de las dos. Disyunción, por eso dice. Ahora, en la explicativa, su mismo nombre lo dice, lo que yo voy a hacer es aclarar la información, ¿no? Es imprescindible, o sea, no tiene término de plazo. ¿Ok? Entonces, esta conjunción está coordinando, la proposición es imprescindible y la proposición no tiene término de plazo. Las proposiciones se identifican porque siempre tienen presencia de verbo. ¿Ya? Ahora, una adversativa, y su propio nombre lo dice, ¿ya? Que es adverso a. ¿Y para qué lo uso? Lo uso para oponerme a algo que dije. Entonces, acá dice, ¿no? Bailaste mucho, mas no conmigo. Entonces, mira, esta conjunción más es como decir pero, ¿ya? No lleva tilde, por si acaso. Porque no es adverbio, es una conjunción. La conjunción más es igual a pero y no lleva tilde. Y tenemos también la hilativa. ¿Ya? Tenemos también la hilativa. Y la hilativa se caracteriza porque va a darme una consecuencia lógica de algo, ¿no? Acá dice, es una persona solidaria, así que la vida la premiará. Una consecuencia lógica de lo que dije anteriormente. Ahí está. Estas son las conjunciones que suelen aparecer en oraciones compuestas en donde las ideas simplemente las estamos coordinando. Pero si fueran oraciones compuestas subordinadas, van a aparecer este tipo de conjunciones que se llaman subordinantes o subordinadas. ¿Ok? Entonces, ¿cuáles son estas? Las condicionales, las causales, las concesivas, las finales o de finalidad, las completivas, las comparativas, las consecutivas, las modales. Ahora, te vas a dar cuenta por el contexto también qué información te está dando, ¿no? Te está dando a conocer una condición, entonces obviamente se trata de una condicional, ¿no? Ahí dice, en caso de que apruebes el examen, tendrás un premio. ¿Ya ves? Están dando a conocer una condición, ¿no? O sea, el premio es por el requisito de aprobar el examen. Y estoy ayudando a unir esas dos proposiciones con la conjunción en caso de que.
en caso de que una locución conjuntiva, porque está formada por más de una palabra, ¿no? Entonces yo veo esto y el contexto me dice que se trata de una condicional. ¿Ok? Hay bastantes, obviamente, el sí, en caso de que, entre otros, ¿no? Ok. Acá, se siente regocijada ya que sustentó la tesis. ¿Ves? Mi primera proposición se siente regocijada. Y ahora me están diciendo la razón, ¿no? Y la razón fue que sustentó la tesis. Pudieron haber escogido también debido a que, o porque, o puesto que, pero escogieron ya que. Entonces tengo ahí el ya que como una conjunción subordinada causal. Concesiva. Acá dice, por más que salió temprano, no abordó el tren. Por más que salió temprano, no abordó el tren. Entonces estamos viendo que en el caso de las concesivas se ve una dificultad, ¿no? Se ve una dificultad. Entonces, acá yo puedo utilizar aunque, por más que, si bien, etcétera. De finalidad, su mismo nombre me lo está diciendo. Voy a poder conocer el propósito, la finalidad de, ¿no? Comentó su experiencia, comentó sobre su experiencia para que sirva de algo. Entonces, mira, la primera proposición acá, tengo una segunda proposición, pero esta conjunción me está ayudando a entender que se trata de la finalidad del propósito, ¿no? Conocer el propósito mediante esta otra proposición añadida. Ahora, la completiva, ¿sí? Dice, Laura dijo que se siente muy contenta. Completa la información, ¿no? ¿Ves? Completa la información. Entonces, este que está siendo de conjunción completiva. Ese alumno es más empático de lo que parece. De lo que parece. ¿Qué hizo ahora ahí? Ah, hizo una comparación. Hizo una comparación. ¿Ok? Es más empático de lo que parece. Gaby estudió tanto que ingresó a San Marcos. Ahora que tengo una consecuencia lógica de la acción antes mencionada. Y por último, desarrolló la práctica como se lo indicaron, ¿no? ¿Cómo la desarrolló? Como se lo indicaron. Ahora esa conjunción es una conjunción, ay, ¿qué pasó? Es una conjunción modal, porque me está dando información del modo de cómo se está desarrollando la acción. Entonces, chicos, estas son todas las conjunciones a las que te vas a enfrentar el día que tengas que identificar cierta información, ya sea en tu separata o en tu examen de admisión. ¿Ok? Bien, vamos a terminar entonces esta parte de la teoría resolviendo estos ejercicios y luego compartimos la separata para ver cómo se desarrollan estas preguntas. Dice, clasifique semánticamente a las conjunciones. Semánticamente. Ok. Entonces, ¿qué tenemos que hacer primero? Identificar conjunción y luego tengo que definir o mencionar a qué clase es semánticamente, ¿no? Semánticamente. ¿Recuerdan esa clasificación? Está acá. ¿Sí? Acá. Estructura
y estas serían las semánticas, ¿no? Sintáctico-semánticas. La información que me da, ¿ya? Sintáctico-semántica. Muy bien, entonces, a ver, empezamos. Sí. Ok, chicos, en la A, si llegas más temprano encontrarás una mejor ubicación. ¿Hay conjunciones, sí o no? Sí. Tenemos la conjunción sí. Esta conjunción, en ese contexto, ¿qué información me está dando? Si llegas más temprano, encontrarás una mejor ubicación. Condicional. ¿Qué me está dando? Me está dando un requisito. Entonces, ¿de qué se trata? ¿De qué tipo de conjunción? Condicional. Condicional. Muy bien. Vamos ahora con la B. Como asistimos a clases de nivelación, ahora sabemos más. La conjunción, ¿cómo no? Me están diciendo, mira, como asistimos a clases de nivelación, ahora sabemos más. Entonces, podríamos indicar que semánticamente sería ¿Consecutiva? consecutiva. Mira, como asistimos a las clases de nivelación, ahora sabemos más. ¿Qué te están informando? La razón de algo. ¿No es cierto? ¿Cuál es la razón de saber más? Asistir a clases de nivelación. Entonces, ¿dónde lo clasificamos? ¿Causal? Causal. ¿Causal? Causal. Muy bien. Lucila es tan desordenada que pierde sus anteojos. ¿Completiva? Completiva. Completiva, a ver de nuevo. Lucila es tan desordenada, no, pareciera, pero si analizamos la información, me están diciendo que el desorden ha originado algo. Consecutiva. 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 Ujú. Y ya. Vamos ahora con la D. El caldo de verduras tenía poca sal, pero estaba delicioso. Me están dando una Adversativa. información y luego como que la desvirtúo. Adversativa. ¿Cuál? Adversativa. 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 Y no hubo críticas sino opiniones contrariadas sobre el juicio. Adversativa. Adversativa. ¿Y cuál es la conjunción? Sí, no. Sí, no. Muy bien. Ahora quieren que indiques el tipo de conjunción que aparece en este enunciado. El enunciado es, me parece que este jueves habrá un torneo de ajedrez.
¿Ya? Completiva. Copulativa. Completiva. Me parece que este jueves habrá un torneo de ajedrez. Completiva, ¿no? Completiva. Está completando la información. Completiva. Muy bien, chicos. Voy a dejar de compartir y voy a compartir ahora la separata para poder ver cuáles son las preguntas que nos han propuesto para esta semana. Un ratito. Ya, estás. No, esto no es. A ver, un momento, chicos. Ya, ahora sí. Ahora sí. Listo, pregunta 1. Pregunta 1. El adverbio es una categoría lexical invariable que modifica tanto al verbo como al adjetivo o a otro adverbio. De acuerdo con lo aseverado, cuantifica los adverbios del enunciado. Olga vive bastante lejos, por eso no llega temprano y falta a clases. A ver, esto no tiene el solucionario. Vayan resolviendo, porque tenemos solamente 9 minutos. Mientras tanto, voy a ver si consigo las claves de las otras preguntas rapidito. ¿Ya? A ver, vayan resolviendo esas preguntas y vayan colocando las respuestas en el chat. ¿Cómo nos va?
Listo, tengo ya respuestas. En la 1 dice uno dedo. Uno dedo. ¿Solamente una respuesta, chicos? ¿Solamente una? Voy a dejar de compartir y acá tengo con la solución, ¿ya? Para que puedan ver cómo se resoluciona todo. Ya que está, ahora sí. Bien, entonces la respuesta de la única persona que respondió, sí, en la pregunta 1 es casa, ¿ya? Es casa, porque los adverbios son bastante, ¿sí? Lejos, no, temprano y constantemente, ¿ok? Temprano y constantemente. Bien, pregunta 2. La locución adverbial está conformada por dos o más palabras que asumen la función de un adverbio. Según ello, señala la alternativa en la que aparece dicha estructura. Bien, entonces, ¿dónde hay locución adverbial? La D. Mariño, adelante Mariño Núñez, ¿cómo estás? Mis buenas noches. Tenía una consulta en el problema número 1, donde Sí, la palabra bastante y lejos. O sea, yo puedo entender sí que bastante es como un adverbio, pero yo veo y digo que ese bastante está modificando a lejos, o los dos están modificando al verbo vive. a ver, Olga vive bastante lejos. Si tú lo analizas, en este contexto estamos viendo que bastante, indudablemente está modificando a lejos. Pero si lo analizas desde la otra óptica, bastante lejos, ambos adverbios que están modificando el adverbio vive. ¿Ok? Entonces No lo sé considero como exactamente separado. no sé cuál era tu duda. No, sí, era ¿Esa eso, era tu duda? sobre bastante y lejos. Sí, porque pensaba que solamente la palabra era bastante, no pensaba que era lejos, porque como bastante modificaba lejos, decía solamente bastante, pero también los dos modifican a vive, al verbo. Claro, claro. Entonces lo considero a los dos. Ya, mis gracias. Ya, hija, está bien. Bien. En la pregunta 2, entonces, vamos a tener te lo revelaré punto por punto. Punto por punto sería esta locución, ¿no? Esta locución adverbial que podría, en otras palabras, estar haciendo de detalladamente. Por lo tanto, es un adverbio, ¿ok? Es un adverbio que me está dando información de modo. Seguimos. Pregunta 3. La clasificación de los adverbios responde a una base semántica, pues tiene en cuenta su significado. Según lo afirmado, relacione la columna de los adverbios subrayados con la de su clasificación correspondiente. Simplemente entonces hay que hacer una asociación de los adverbios que se han subrayado con la clasificación. Pero claro, la idea es obviamente evaluar todo. Bien, camina despacio con cuidado, efectivamente se fue por allá. Probablemente esté en su oficina, apenas obtuvo 12 de nota. En el caso de despacio, ¿lo clasificamos o lo unimos con quién? Camina despacio, con cuidado. Modo. Modo, Modo, modo. Efectivamente se fue por allá. Efectivamente se Afirmación. fue por allá. afirmación, Afirmación. Probablemente está en su oficina. Duda. duda, Duda. Entonces, cuando digo apenas obtuvo 12 de nota, bueno, ya por descarte, ¿con quién me quedo? Cantidad. Con cantidad, pero igual, no apliquemos descartes, salvo que realmente no sepamos, ¿no? Entonces, ¿mi respuesta cuál sería?
La B. ¿La B? Mi respuesta es besito. Muy bien. Vamos ahora con la siguiente pregunta, pregunta 4. Igual, vamos a asociar, ¿ya? Dice, el adverbio, la preposición y la conjunción son categorías lexicales invariables, es decir, carecen de morfemas flexivos. Según lo afirmado, relacione las categorías lexicales subrayadas con la de su identificación correspondiente. Igual, estamos ahora simplemente, ¿no?, en una diversidad de palabras invariables. Ok, entonces, cuando yo digo, la silla está en la cocina, ¿con qué la asocio? Preposición. Preposición. Olga dibuja bien. No la han subrayado, pero ya sabemos a qué palabra se refiere. Adverbio. Adverbio. Regresé porque te extraño. Conjunción subordinante. Subordinante. Pedro canta e Inés baila. Conjunción coordinante. Coordinante. Entonces, ¿la clave cuál sería? La B. Beso. Y la clave es beso. Muy bien. Vamos con la pregunta 5. La preposición es una categoría lexical invariable que funciona como nexo subordinante. Según ello, determine el número de preposiciones en el enunciado. El enunciado es desde muy temprano, con su uniforme gris y sin arma alguna, él cuida la casa de cambios hasta las 9 de la noche, más o menos. Bien, ¿cuáles o cuántas preposiciones estás contando? 6. 6. ¿Cuáles serían esas 6? Desde, con, sin, de, hasta de. Desde, con, sin, de, hasta de. Me parece que falta, ¿no? ¿O nos quedamos con 6? ¿Qué dicen? ¿Qué dice el resto? Bien, estas son las preposiciones. Desde, con, sin, de, hasta y de. Clave A, 6. Muy bien. Vamos con la pregunta 6. La pregunta 6 ya no hay mucho tiempo como para hacerlo a modo de análisis, así que vamos a dar las claves. Igual, acá lo que vamos a hacer es simplemente ver el significado contextual. La respuesta de la 6 es dedo. En la pregunta 7 nos están pidiendo empleo adecuado de preposiciones. Sí nos pueden hacer esas preguntas también, ¿ah? Nos pueden hacer preguntas en donde se vea de que realmente estamos empleando de manera correcta las preposiciones, ¿no? Entonces, acá la respuesta es B, ¿ya? La respuesta es B. ¿Cuáles son los errores? ¿Cuáles son los errores en las demás alternativas? Es, por ejemplo, acá dice, organizaron un festival a beneficio de los niños. Debería ser en beneficio, ¿no? Luego, acá en la C dice, ¿a qué hora va a venir el profesor de lenguaje? Falta allí, ¿no? ¿A qué hora va a venir? Luego dice, ella dijo que actúa de acuerdo a sus principios. Ella dijo que actúa de acuerdo con sus principios y resolveremos el problema a la brevedad posible. Resolveremos el problema con la brevedad posible. ¿Ok? Pregunta 8B. Pregunta 9E, enano. Pregunta 10, Anita. Pregunta 11, Beso. Y pregunta 12, Anita. Bien, chicos, esto sería todo. Un gusto de verlos. Que les vaya súper bien este 2026 y nos estamos viendo la próxima semana. Cuídense mucho. Chau, chau. Igualmente, Miss, cuídese. Chao, Gracias. mil gracias. Un abrazo. Que les Cuídese. vaya bonito. Miss, Chau, chau. cuídese. Felices días de la Baja de Reyes, Miss. Ah, igual. Chau, chau.